Hola, buen día estudiantes, ¿cómo están? Bueno, voy a explicarles la guía número 2 de Físico-Química, la guía que se trabaja para la semana de octubre. Sí, hay ahora. Bueno, entonces, iniciamos la guía. Tenganle una pequeña interferencia. Bueno, la guía número 2 para desarrollar en octubre. La presentación del tema y contextualización sobre los gases nobles y su importancia. Esta lectura me va a servir para responder la pregunta número 3. Ahora vamos a ver la conceptualización, que habla sobre lo que es el enlace químico. Entonces, ahí habla sobre cuando un átomo se consigue la configuración de un gas noble la más cercana y para conseguir su estabilidad. En este caso hablábamos de cationes y aniones. Aniones, iones cargados negativamente, cationes, iones cargados positivamente. Me habla sobre la regla del octeto, del por qué el sodio, cuando pierde un electrón, se convierte en un ion sodio positivo. Si pierde un electrón, queda cargado positivamente. Este último electrón lo pierde. Aquí se explica a través de esta fórmula química. Reacción química. La capa de valencia. Entonces me habla sobre, es la capa más externa de cualquier átomo y se llaman los electrones de valencia a los electrones situados en ella, en la última capa. La fuerza con la cual el electrón es atraído por el núcleo depende de la capa o nivel de dicho electrón esté localizado. Hay unos elementos que tienen más electrones o menos, dependiendo del número de electrones. Y eso me explica de la estructura de Lewis, que hace referencia a los electrones de la capa de valencia de un átomo se pueden representar por medio de puntos X para cada electrón. O sea, cada punto es un electrón. Entonces, si se escriben alrededor del símbolo del elemento. Entonces, ¿cómo se los voy a explicar? La estructura de Lewis. Entonces, ustedes ven aquí la estructura de la tabla de 4 elementos. La estructura de Lewis del oxígeno, la del flúor, magnesio y fósforo. Entonces, si ven el símbolo de cada elemento. Entonces, esta es la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Eso es lo que hicieron en la guía pasada de configuración electrónica y nos va a servir para hacer la configuración electrónica. Entonces, 6. Entonces, el sodio en su último nivel tiene 6 electrones, en su capa de valencia tiene 6 electrones, por lo tanto, esos electrones los representó alrededor del símbolo con 6 punticos. En el flúor, en su último nivel tiene 7 electrones y lo represento a través de puntos a su alrededor, de esta manera, como usted visualiza. El magnesio, en su último nivel tiene 2 electrones y lo represento con 2 punticos. El fósforo, en su último nivel tiene 5 electrones y lo represento con 5 puntos a su alrededor. Entonces así se hacen las estructuras de Lewis. En este siguiente cuadro de esquema, ustedes ven las estructuras de Lewis de un compuesto químico que deben cumplir la regla del octeto. Entre el sodio y el cloro, ¿qué es más fácil para llegar a 8? ¿Quién tiene más esa facilidad, esa tendencia? El cloro, ¿cierto? El cloro tiene 7 y el sodio 1. ¿Qué es más fácil para llegar a 8? Es más fácil el cloro. ¿Qué? Que el sodio le dé el electrón al cloro y a su alrededor tiene 8 electrones. Por lo tanto, esa es la estructura de Lewis del cloruro de sodio, NaCl, el compuesto, que es la sal de cocina. Cloro de bario. Resulta que aquí en este caso, la estructura me indica que el bario le cede cada electrón a cada átomo de cloro. En este caso son 2. Entonces, hay 2 átomos de cloro y 1 de bario. Hidrógeno, oxígeno de la molécula del agua. Regla del octeto. ¿Qué es más fácil? Que el oxígeno, el hidrógeno, ¿quién gana más fácil llegar a 8? Es más fácil que el hidrógeno le dé un electrón. En este caso aparece otro electrón del hidrógeno y quedan alrededor 8 electrones del oxígeno. Los que están en puntos rojos son cada electrón del hidrógeno. ¿Por qué solo tiene 1? Porque el hidrógeno tiene número atómico 1. Ese es el ejemplo. Por ejemplo, en estos compuestos, ¿cuál es el elemento que tiene mayor facilidad para llegar a 8? El azufre. Entonces, por lo tanto, tiene 6, necesita 2. Y
¿Y de dónde los obtiene? De 2 átomos de sodio. Cada átomo de sodio le da uno al azufre. Y ustedes se dan cuenta aquí. Los átomos como unos asteriscos son los átomos de azufre, 6. Y los 2 de sodio, de sulfuro de sodio. Y aquí, por ejemplo, con el sulfuro de bario. El azufre tiene 6, el bario 2. ¿Qué es más fácil para llegar a 8? Que el bario le ceda los 2 al oxígeno, al azufre en este caso, ¿cierto? Entonces el azufre, sus 6 electrones en color rojo y el bario en 2, igual a 8. Entonces, así se hace la estructura de Lewis. Entonces, en la guía, al punto, en el primer punto, ustedes van a desarrollar la fórmula. Entonces, ustedes ven ahí los compuestos, la fórmula química de cada uno de los compuestos y la estructura de Lewis. Ay, ¿cómo se hace, profe? Entonces, es utilizando esta manera, este esquema, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen de cada átomo, ¿cierto? Entonces, como se hacía. Entonces, miramos, por ejemplo, sulfuro de calcio. Entonces, ustedes hacen los electrones del último nivel, lo hacen este mismo esquema. Esto me va a servir. Y así van a desarrollar estas estructuras de Lewis. ¿Listo? Así. Ustedes esa tabla la hacen en el cuaderno. Y aquí ustedes la hacen aquí bien bonita, lo ponen al mayor espacio para hacer la estructura de Lewis. Diferencia electronegativa, ¿qué es eso, profe? Resulta que en la electronegatividad, recordar que hay 2 tipos de enlace. En el enlace iónico, la diferencia electronegativa es mayor que 1,7 y en un enlace covalente, la diferencia electronegativa es menor que 1,7. Entonces, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, el enlace hidrógeno-oxígeno, vamos a mirar. Entonces, resulta que compartí esta tabla que me habla de las diferencias de electronegatividad. Estos numeritos valores son las electronegatividades. Entonces, por ejemplo, en el, qué sé yo, el enlace hidrógeno-oxígeno, vamos a ver de esta manera, en este ejemplo, nitrógeno-oxígeno. Esta es la electronegatividad 3.0 del nitrógeno y de 3.5 del oxígeno. Diferencia electronegativa, una resta. 3,5 menos 3 igual a 0,5 y es un enlace covalente polar. Es menor que 1,7, es un enlace covalente. Aquí, por ejemplo, en el cloruro de sodio. Entonces vamos a mirar los valores. Por ejemplo, en el sodio, 0,9 y en el cloro, vamos a mirar. En el cloro, la diferencia es 3. Entonces, aquí en la tablita, entonces, 3 menos 0,9, 2.1. Este valor 2,1 es mayor que 1,7, por lo tanto, es un enlace iónico. Entonces, ustedes aquí escriben diferencia electrónica, escriben, por ejemplo, diferencia del hidrógeno. El hidrógeno es 2.1. El del oxígeno, ya les voy a decir el oxígeno. Aquí en la tabla me dice que es 3.5. Entonces, oxígeno 3.5. 3.5 menos 2.1 les da un valor. Si ese valor es mayor que 1,7, escriben aquí iónico. Si el valor es menor que 1,7, es covalente, tipo de enlace. Recuerden, si es iónico o covalente. Así lo hacen con cada uno de estos elementos. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia de electronegatividad. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos, ustedes los visualizan entre el hidrógeno y el fósforo. Hidrógeno 2.1, el del fósforo 2.1. Resto de los dos valores me da un valor de 0. Y eso sí puede existir, sí señor. Y es un enlace covalente no polar. El enlace covalente puede ser covalente o covalente no polar. Así de esa manera. Entonces así se desarrolla, es la tabla en el primer punto. En el segundo, clasifica las siguientes sustancias como iónicas covalentes por el tipo de enlace. Entonces, por ejemplo, oxígeno-oxígeno. Ya dijimos que, por ejemplo, en el oxígeno es 3.5 y aquí tengo otro punto de oxígeno. Aquí, por ejemplo, en vez del nitrógeno, 3.5. Entonces, 3.5 menos 3.5 da un valor y ese es iónico o covalente. Y así lo hacen con cada uno de los enlaces. Carbono, oxígeno, nitrógeno. Es muy fácil. La segunda guía. Y el tercero, ¿por qué el helio es un gas adecuado para llenar los dirigibles? Entonces, tenerla en cuenta la lectura introductoria. Entonces,
ese es el taller que van a desarrollar en el cuaderno y enviarlo por plataforma Teams o según la opción correo electrónico institucional del profe Andrés Castillo. Ustedes ya saben cuál es el correo institucional. Así es como se desarrolla esta guía, hay que leerla y también esto también les va a ayudar. También lo voy a compartir en documento PDF para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esta es una guía de refuerzo. Ustedes ya tienen la guía esta, la inicial, ya sea impresa o en documento PDF, y esta les va a ayudar para desarrollar. Yo lo voy a compartir en grupos de WhatsApp o en la plataforma Teams, ¿listo? Para que la tengan de soporte para desarrollar esta guía de físico-química número 2. Son 3 puntos que tienen que desarrollar. Recuerden que la pueden enviar, ¿listo? Requisito, plataforma Teams, correo electrónico. ¿Listo? La tabla periódica, guía de trabajo, textos básicos en química. Ahí se pueden defender. Bueno, entonces ese es el trabajo de la guía número 2 de físico-química. Entonces nos vemos en los encuentros virtuales y dudas y inquietudes a través del chat, correo electrónico. Bueno, entonces así quedamos, chicos. Que tengan buen día, sigan estudiando.